Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos un episodio en solitario, sencillo, como los del Rincón del Colaborador, y hoy vamos a hablar de algunas curiosidades culturales, excentricidades y cositas que pasan, de vez en cuando en algunas culturas. Esto no aplica a todas las culturas ni en todos los tiempos. Aplica a algunas culturas en algunos momentos muy concretos, en los que aparecen creencias, conductas y hechos bastante surrealistas. Y hoy me apetece un poquito hablar de ellos, verlos desde una perspectiva de psicología social, no tanto de psicología clínica como estamos acostumbrados. Y recordar que hace poco publiqué un pequeño libro / ensayo que lo podéis encontrar en Amazon en forma de libro Kindle y en forma de libro con tapa blanda, que se llama El trauma como mentira aprendida. Y vamos a ver un poquito estas excentricidades culturales, a ver qué nos encontramos. En primer lugar, vamos a ver un poco como decían, que la tecnología, cuando ya es muy avanzada, parece indistinguible de la magia. Y por ello nos encontramos, en primer lugar, los cultos de carga, en inglés que serían los cargo cults. Los rituales que son una traducción literal del milagro tecnológico que ha vivido el ser humano desde prácticamente el siglo XIX. Durante y tras la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas establecieron bases militares en islas remotas del Pacífico como Vanuatu o Papúa Nueva Guinea. Para las comunidades locales, la repentina llegada de aviones cargados de comida, ropa, herramientas y medicinas supuso una irrupción total de lo inexplicable. Lo percibían como una intervención casi divina, por no decir divina directamente. Pero cuando la guerra terminó, los militares se marcharon y los suministros cesaron. Entonces comenzaron a surgir movimientos religiosos en los que los isleños reproducían lo que habían visto. Construyeron pistas de aterrizaje de paja, se vestían como soldados, hacían señales con banderas y hasta hablaban una jerga militar inventada, convencidos de que repitiendo los gestos los dioses volverían a enviar el cargo. El más famoso fue el culto a John Frum. Esta fue una figura mesiánica que prometía el regreso del bienestar. Aquí no se trataba de ignorancia, sino de una lógica simbólica distinta. Los gestos tenían poder performativo. Desde la psicología social esto muestra cómo los humanos tenemos la tendencia a crear sentido frente al absurdo y cómo las creencias se estabilizan mediante rituales que imitan lo visible cuando no se comprende lo invisible. En segundo lugar, vamos a ver lo que es el síndrome de París, cuando un choque cultural se vuelve una psicopatología patente. Esto ocurre cuando muchos turistas japoneses que visitan París, especialmente mujeres jóvenes, han sido hospitalizados por crisis de ansiedad, despersonalización, delirios persecutorios o incluso alucinaciones. No es que París sea especialmente hostil, sino es que el contraste entre la imagen idealizada, la ciudad del amor, la elegancia, el refinamiento y la realidad urbana, que a veces es sucia, ruidosa, con relaciones bastante frías, provoca una ruptura emocional. Esta condición que ha sido tan frecuente que la embajada japonesa en Francia tuvo que abrir una línea de asistencia psicológica. Aquí entendemos un poco que los japoneses, dentro de están lejos de París, bastante lejos, pero la idealización que tienen es un poco la
ciudad de las luces, es totalmente no artificial, pero sí muy idealizada. Y desde una perspectiva psicológica, el síndrome de París nos va a mostrar el poder de las narrativas culturales y cómo el ideal romántico puede tener un peso tan fuerte que su quiebre, que su disonancia con la realidad va a precipitar un colapso. Y es en cierto modo una forma cultural de disonancia cognitiva y amplificada por la presión social y las expectativas estéticas. La gente se puede esperar que se va a encontrar pues como las películas antiguas francesas, pero la realidad no es así. Por otro lado, como muchos ya conoceréis, ahí vamos de nuevo a Japón. Pero vamos a hablar un poco de lo que serían los hikikomori, que yo creo que ya está un poco dentro del argot popular en general. Es que en Japón más de 1 millón de personas, que en su mayoría son hombres jóvenes, viven encerradas en sus habitaciones, a veces durante décadas, más mantenidos por sus padres que otra cosa, porque no trabajan, no estudian y no mantienen ningún contacto social físico. No están necesariamente deprimidos ni psicóticos, simplemente han hecho una retirada del mundo, una evitación absoluta. Esta conducta se reconoce como hikikomori y no se entiende como una patología simple, sino como un fenómeno psicosocial y es una forma de rechazar la presión externa del rendimiento, el honor familiar y las estructuras jerárquicas del éxito que se imponen. Porque tanto en Japón como por ejemplo, en Corea del Sur, hay una presión impresionante con el tema de los estudios. Es una barbaridad. Y con el tema del éxito social. Si una persona repite un curso es prácticamente denostada, ridiculizada y se le presenta como un fracaso vital para la familia. Pero sin empatía prácticamente. Y es que en muchas familias, además, este aislamiento se va a tolerar e incluso se mantiene económicamente. Es decir, los padres lo permiten. En otros contextos culturales se vería como un trastorno asocial muy, 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 muy grave o una especie de trastorno de la personalidad esquizoide. Pero bueno, en Japón el silencio, la contención emocional son normas de oro y se va a interpretar como una especie de suicidio social pasivo. Desde la psicología social, el hikikomori representa un fenómeno límite, como una renuncia simbólica al contrato social que regula la pertenencia a esa sociedad. Es un tema bastante curioso porque también se han reportado casos en España, pero claro, no es lo mismo. Vamos a hablar ahora de los santos locos del Islam sufí. Sería como una especie de sabiduría disfrazada de locura, por decirlo así. En varias tradiciones sufíes, que vienen del Islam, los maksuf, o los locos por Dios, eran individuos que actuaban de forma delirante o errática. Hablaban en acertijos, reían sin motivo, vivían desnudos, en pelotas o en condiciones miserables, hacían gestos considerados impuros, pero lejos de ser excluidos, eran venerados. Se creía que estaban más cerca de Dios que el resto de los humanos, lo que para un psiquiatra de ahora podría parecer una esquizofrenia o un trastorno maniforme o que estaban totalmente en un episodio psicótico. En ese momento era leído como un éxtasis místico, como si estuviera conectado a una deidad. Estos locos sagrados, entre comillas, ocupaban una posición ambigua, simultáneamente marginados y a la vez reverenciados. Porque desde la psicología social el fenómeno nos obliga a preguntarnos cómo ciertas culturas no solo toleran el comportamiento raro o atípico, sino que lo elevan a un plano de revelación. Lo excéntrico se vuelve central cuando se le va a otorgar un valor espiritual, algo que no podemos explicar tan fácil. El siguiente punto excéntrico que vamos a comentar va a tener que ver más con las mujeres que con los hombres, y es el Choupadi, que básicamente implica una especie de menstruación en el exilio. Para entenderlo mejor, contextualicémoslo un poco. En ciertas regiones de Nepal e India, las mujeres deben dormir en chozas alejadas del hogar durante la menstruación, consideradas impuras durante esos días. No pueden tocar utensilios de cocina, asistir a la escuela,
ni tener contacto físico con hombres. Aunque legalmente prohibida, esta práctica sigue presente y ha provocado muertes por frío, mordeduras de animales o infecciones. Lo interesante que podemos ver desde la psicología social es cómo una función biológica universal, que es la menstruación, puede convertirse en el eje de una estructura de exclusión profundamente ritualizada. Aquí el tabú se va a legitimar a través de la sacralización de la diferencia. La menstruación no se interpreta como algo corporal, sino como una impureza simbólica que contamina el orden comunitario. Y sin embargo, para muchas mujeres hay orgullo en mantener la tradición. La internalización del estigma se va a convertir en una identidad. Aquí vemos que las explicaciones a los eventos naturales, orgánicos y de todo tipo depende muchísimo de la cultura y puede llegar a matar incluso. Por otro lado, algunas veces hemos oído, ¿no?, la broma de uy, no me hagas una foto que me robas el alma. Vale, pues la realidad es que sí que había pueblos que tenían la creencia de que las fotos, las cámaras, les robaban el alma. Y esto ocurría en regiones andinas, africanas y también comunidades indígenas de Norteamérica. Se ha documentado la creencia de que tomar una fotografía captura una parte del alma de la persona. Aunque este relato suele ser caricaturizado por el folclore occidental, como he comentado hace un momento, muchos grupos tenían la concepción del alma profundamente ligada a la imagen, el reflejo y al doble. Desde la psicología social y cultural, esta creencia no es primitiva, sino sofisticada, reconoce la potencia simbólica del retrato como una forma de apropiación. La fotografía en sociedades sin tradición escrita o visual puede entenderse como una forma de colonización visual. No se trata de magia, sino de una lógica distinta sobre la representación, el poder y la identidad. Y ahora veremos una de las histerias colectivas, histerias sociales más curiosas de la historia. Es la histeria social que surgió en Estrasburgo en 1518. Es una de las epidemias más extrañas de la historia y ocurrió, donde hemos dicho, en el siglo XVI, en el que decenas de personas comenzaron a bailar compulsivamente durante días. Algunos murieron de agotamiento y no era un festival, ni un ritual, ni una coreografía. Era un frenesí incontrolable. Aunque no se conocen bien las causas, se ha propuesto que se trató de una forma de histeria colectiva inducida por hambre extrema, represión religiosa o incluso consumo accidental de cornezuelo del centeno, de donde se extraería el LSD en el futuro. Todavía no se sabe. Este evento ilustra la capacidad del cuerpo social para expresar traumas compartidos mediante síntomas físicos, sin que medie voluntad consciente. La psicología social va a contemplar que es un fenómeno de somatización grupal, en el que el cuerpo colectivo se convierte en escenario de tensiones sociales que no son asimilables individualmente a nivel verbal. Como siguiente punto de excentricidad, vamos a ver un mutismo, un silencio voluntario que aparece en los mapuches, en algunas comunidades. Durante las etapas de iniciación espiritual había niñas seleccionadas como machi, que eran chamanas en formación, que entraban en largos periodos de silencio ritual. No es un castigo ni un síntoma clínico, sino un acto simbólico. Durante meses y a veces años, las futuras machi hablaban solo lo justo, o nada en absoluto. Se considera una forma de canalizar la sabiduría espiritual. Desde el punto de vista occidental podría verse como un retraimiento o mutismo selectivo, pero en el contexto cultural es una estrategia de legitimación del poder espiritual. Lo que no se dice cobra más fuerza. La palabra en este caso es algo que debe ganarse, no algo que se da por hecho. Parte me recuerda un poco a los votos de silencio que se solían hacer en los conventos. Por otro lado, vamos a encontrarnos que en muchas iglesias pentecostales los creyentes entraban en trance y comenzaban a hablar en lenguas desconocidas. Y este fenómeno se llama glosolalia, y no hay sintaxis ni significado semántico reconocible. Sin embargo, los demás creyentes interpretan estas palabras como canalizaciones del Espíritu Santo. Se trata de una experiencia estática, colectiva, en la que lo incomprensible se vuelve sagrado. Desde la psicología social, la glosolalia es un fenómeno de alineación emocional grupal sostenido por la sugestión y el refuerzo social. El individuo que entra en trance es validado por su comunidad
Y no se trata de una simulación, sino de una forma de trance que es socialmente inducido y culturalmente codificado como una señal de conexión divina. Como uno de los últimos ejemplos de excentricidades que voy a comentar en este episodio en solitario, voy a hablar de lo que pasaba en algunas regiones del norte de Siberia, en el que se documentaron en el siglo XX varios casos de grupos que creían que ciertos bebés eran reencarnaciones conscientes con la capacidad de hablar desde el nacimiento. Y en algunos rituales se estimulaba al bebé con cantos y con sonidos para intentar provocar palabras reveladoras. Estos niños eran considerados sabios ancestrales y sus primeras palabras eran interpretadas como profecías. Este fenómeno revela cómo el contenido puede resignificar conductas azarosas, como un balbuceo, una mirada, y convertirlas en significados poderosos, pero prácticamente random, aleatorios total. Y se trata de un caso extremo de atribución proyectiva. El grupo espera una señal y el menor indicio se interpreta como confirmación. El poder de la expectativa colectiva puede hacer de lo banal un milagro. Y para terminar por hoy, voy a contar la última excentricidad que me parece súper curiosa. Y es de una tribu que cree que las palabras desaparecen cuando se escuchan. Hablamos de una remota comunidad de las tierras altas de Papúa, Nueva Guinea, en donde se documentó un comportamiento lingüístico muy raro, absolutamente desconcertante. Y es una negativa sistemática a repetir palabras ya pronunciadas. Si alguien decía una palabra nueva, los demás evitaban repetirla en voz alta, como si al hacerlo pudieran invocar una especie de desgracia o agotar el poder de ese sonido. Cada nombre propio era dicho una única vez, y luego sustituido por descripciones indirectas, gestos o rodeos verbales. Incluso las canciones variaban constantemente sus letras para no fijar patrones lingüísticos. Desde una mirada psicológica, este fenómeno representa una fobia ritualizada a la repetición, lo que es casi un oxímoron desde la perspectiva del lenguaje, que se basa en precisamente repetir signos convencionales. Es casi una incoherencia total. ¿Y cómo se transmite la cultura si no se puede repetir? Para ellos, sin embargo, la palabra fija cosifica y, por tanto, corrompe. Es una cultura donde el lenguaje se vive como algo frágil y sagrado, que pierde su forma y su fuerza si se mecaniza. Lo curioso es que el tabú impide tanto la memorización como el olvido. Se vive en una especie de presente verbal perpetuo, donde toda comunicación es creación. Este fenómeno pone en jaque a veces nuestras ideas de identidad, ya que ¿cómo puede alguien nombrarse a sí mismo o a otros si el lenguaje es tabú? Y sin embargo funciona. Se ha desarrollado una capacidad extrema para la metáfora, el gesto, el contexto verbal, el contexto no verbal. Lo que en Occidente podría diagnosticarse como una afasia o paranoia verbal, en estas sociedades una norma social. Bueno, más adelante vendremos con más historias de este estilo, que siempre son muy interesantes. Recordaros que tenéis la mente y sus cicatrices@gmail.com para poner cualquier pregunta o duda que os surja. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar y nos vemos.